días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les damos la cordial bienvenida a este nuevo encuentro en donde vamos a dar la información habitual que damos todos los meses acerca de COMEX a cargo de especialistas de HSBC, y en esta oportunidad vamos a dar un panorama más extenso acerca de las proyecciones económicas del banco. Así que lo dejo a Juan Pablo Escacerra, Head de Banca Internacional de HSBC, para que tome la posta del encuentro. Juanpi, todo tuyo. Muchas gracias, Ale. Buen día a todos y gracias a todos los que están conectados. Como adelantaba Alejandro, tenemos hoy una agenda cargada donde básicamente lo que quisimos hacer fue contar un poco más en detalle las proyecciones económicas que tenemos en HSBC. Normalmente hago un resumen, pero esta vez nos pareció importante dar un poco más de detalle porque en el primer, digamos, con las cosas que pasaron durante el primer trimestre y lo que viene pasando en el segundo trimestre del año, hubo varios ajustes en estos números y por eso nos pareció importante contarles un poco el trasfondo de estos números y que, bueno, que usen la información de acuerdo a lo que mejor les sirva, a lo que más les convenga. Después de mi charla, Diana y Agostina nos van a dar un update de las novedades en comercio exterior, de las nuevas normativas, la actualización de las vigentes y obviamente al final estamos abiertos a preguntas tanto de lo que yo les voy a comentar ahora como de la parte de comercio exterior. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por el Q&A, o sea, el icono de preguntas y respuestas de Zoom. Así que para no demorar mucho más, ya voy arrancando. Básicamente lo que tengo o la intención es contarles un poco las principales variables macroeconómicas de Argentina y las proyecciones nuestras sobre la base de la coyuntura actual. Es muy difícil hablar hoy de Argentina separado del mundo, ¿no? Porque desde el año pasado hay una pandemia global, obviamente, que golpeó al mundo entero y que pegó desde los países desarrollados hasta los emergentes como los fronterizos. O sea, les pegó a todos los países de igual forma, obviamente en mayor o menor medida, de acuerdo a las medidas que cada uno de los países fue tomando, pero en líneas generales los PBIs mundiales cayeron en forma similar. Lo cierto es que los principales gobiernos del mundo salieron a soportar a tratar de subsanar los efectos de la pandemia mediante una inyección de liquidez nunca antes vista en la era moderna de la economía y las finanzas globales. Para ponerlo en números y que se den una idea de lo que les estoy hablando, estamos hablando de que comparativamente a lo que fue 2008, toda la emisión monetaria de los principales países del mundo desde 2008 y los 5 años sucesivos, todo ese paquete de lo que se llamaba en ese momento quantitative easing, que eran emisiones globales de moneda, todo ese paquete de 5 años de emisión monetaria es igual a lo que se emitió solamente el año pasado, o sea, en un año de pandemia global. Con lo cual, lo que les decía antes, o sea, el tamaño es enorme de la emisión porque en un año emitiste lo mismo que en 5 posteriores a la crisis de 2008. Con lo cual eso te generó un efecto de liquidez global muy grande, donde básicamente se buscó soportar a las principales economías del mundo y obviamente cada país trató de hacer lo mismo con mayor o menor éxito. Y bueno, y hoy ya el panorama cambió, estás ya superando de a poco la pandemia, empezando por Oriente, siguiendo por Occidente, con tema vacunas y demás, y ritmos de vacunación, en mayor o menor medida los países lo van superando, y hoy tenés muchísima liquidez en el mercado, que la vemos que la ves reflejada en los precios de muchos activos financieros, sobre todo, los precios de las acciones en niveles récord a nivel mundial, y sobre todo también los precios de los commodities. En este punto voy a hacer una pausa acá, porque después cuando pase a hablar de Argentina, me voy a detener particularmente en este tema. Pero bueno, básicamente el mensaje acá es que economías grandes como la americana o la china están rebotando y están rebotando fuerte, y sus índices están muy cerca de lo que eran a la época previa, o sea, a la prepandemia, digamos. Por sus índices me refiero al desempleo y sobre todo al PBI. Están muy cerca ya del rebote de lo que eran los números prepandemia. En el caso de Estados Unidos, Paulson, que es el secretario del Tesoro, hace unas semanas lo incrementó su proyección a un crecimiento del 6.4% del PBI, que es enorme. O sea, para una economía del tamaño de la americana es gigante que crezca al 6.4%, la China en torno al 7%. China por ahí nos tiene más acostumbrados, siendo que fue muchos años un país emergente y hoy ya es dentro de los desarrollados.
Pero bueno, las tasas chinas famosas también hoy aplican a la americana, pero bueno, con todas las implicancias que esto trae, ¿no? O sea, que Estados Unidos crezca a ese nivel es fenomenal. Y yendo al desempleo en Estados Unidos también ya está muy cerca de los niveles prepandemia, con lo cual esto muestra un poco la versatilidad y la velocidad de cambio de las economías al post-pandemia, ¿no? Habiendo dado este marco global, como para dar un poco de contexto, pasamos a Argentina. Y acá les voy a comentar las principales variables de Argentina con un poco de información para ver si puedo ayudarlos y darles más sentido a las proyecciones para este año. Antes que nada, y antes de pasar a la parte dura, les tengo que aclarar, o al menos un pensamiento que una vez me comentó un profesor de la facultad hace muchos años, que es que siempre me decía que la política mata la economía, que si vos por ahí tenés todas las proyecciones armadas de una forma determinada, finalmente una decisión política te puede alterar las proyecciones que vos tengas, y es así, es verdad, eso es cierto, y lo vemos a diario, sobre todo en países como el nuestro, que somos más volátiles en ese sentido. Bueno, a esta enseñanza que me dejó este profe, yo le agrego una pata más ahora, que es, así como Mel decía, política mata economía, yo te digo, bueno, crisis sanitaria mata política y mata economía. Creo que eh, tener una crisis sanitaria, y después de lo que vimos en la pandemia del pasado, y estamos viendo este año en Argentina, claramente te va a afectar no solamente la economía, sino también la política, porque también te marca los ritmos y la agenda de la política, ¿no? Y yendo a esto puntualmente, ya arranco con la primera variable, que es Producto Bruto, GDP en inglés. El año pasado la caída argentina fue brutal en Producto Bruto. Era un 10,5 original, negativo, menos 10,5%, terminó en 9,9, el ajustado, el número ajustado. Y la verdad es que para un país como Argentina, con un PBI en torno a 450, 500 mil millones de dólares por año, es muchísimo. Eso colocó a Argentina en un valor nominal de PBI parecido al de países vecinos mucho más chicos, como pueden ser Perú, Colombia, mucho más chico Uruguay, pero bueno, te lleva a una proyección de PBI de 380 mil millones de dólares, y 381 mil millones de dólares, de vuelta, comparado a los 450, 400 que Argentina tiene históricamente en promedio o en los últimos 10 años. Esto es que generalmente los rebotes, cuando tienes una caída tan grande, son de la mitad de lo que caíste al menos. Entonces, nuestra proyección original era de un rebote de en torno al 5 o 5,5%, que era la mitad más o menos de lo que había caído la economía argentina, pero nuestro economista en jefe lo ajustó a un 7% de rebote para este año, esperado, basado en dos grandes focos. Uno es todo el complejo agroindustrial y otro es la construcción. En lo que es el complejo agroindustrial, básicamente soportado principalmente por una buena cosecha, un buen clima y por sobre todas las cosas, como les comentaba al principio, muy buenos precios de commodities. Recuerden que hoy la soja está en $570 más o menos la tonelada en Chicago. Llegó a estar a 600, superó 600 también hace unas semanas, que es el mayor precio de los últimos 7 años. Es el mayor precio de los últimos 7 años de la soja. Venimos al menos el gobierno anterior tuvo la sequía más grande de los últimos 25 años, no veníamos teniendo campañas muy sólidas en ese sentido, y esta campaña viene, sobre todo en lo que es soja, trigo y maíz, que son las principales siembras y cosechas, digamos, de Argentina, vienen a precios muy sólidos, sobre todo la soja, que usted ya es una historia que la conocemos bien, es vieja, pero bueno, es el mayor precio de los últimos 7 años, eso no es menor, con un buen volumen de cosecha, son poco más de 10 mil millones de dólares que le deberían entrar a Argentina de todo el complejo agroindustrial. Y en lo que es la construcción, lo que dice nuestro economista en jefe es que no tanto por la privada, no tanto por la pública, sino más bien por la privada. La pública va a tirar, pero no tanto, sino más bien por la construcción privada. Y recuerden que la construcción es un rubro que drena muchísimo, así como el campo, pero drena muchísimas otras actividades, con lo cual el valor es exponencial el que da, ¿no? Un crecimiento en la construcción no es lo mismo que un crecimiento por ahí en otra industria. Entonces, bueno, por estos dos motores, obviamente hay mucho más detalle para dar, pero los grandes títulos son estos, y ahí es donde se va a ver lo que les comentaba recién de este rebote de la economía argentina. De vuelta, como les comentaba antes, sujeto a la crisis sanitaria. Porque si la crisis sanitaria se pone más complicada en Argentina, seguramente haya más cierres, y a mayor cierre, menor crecimiento, obviamente.
Por eso les decía que si bien uno proyecta esto, hay que tener en cuenta, hay que tener un ojo puesto en cómo sigue la parte sanitaria en Argentina. Habiendo dado ya un panorama del PBI, el último dato importante es que Argentina pasó en los últimos, desde 2018 hasta hoy, de $11.000 per cápita de PBI a 7.000, ¿no? Ves un decrecimiento del producto en general, se ven todas las líneas y en el que es el per cápita, por ahí es el más resonante, por eso no quería dejar de mencionárselos. Yendo a la inflación, que es como el segundo punto que les quiero comentar, es el tema endémico en Argentina. Ya hoy en día hablar de inflación en Argentina es moneda corriente y es un problema irresuelto por muchísimos años. Claramente la génesis de la inflación está en el déficit fiscal de Argentina, que bueno, es desde hace muchísimos años un tema que Argentina no logra resolver. Producto del déficit fiscal viene la cobertura vía emisión monetaria o vía deuda, y bueno, y son las dos variables que siempre Argentina fue usando y que nunca terminó de resolver para poder bajar los niveles de inflación. Cuando digo déficit fiscal me refiero a que hoy por hoy, ayer estaba revisando los datos de cuenta corriente de Argentina, hoy Argentina, de cada 100 pesos que gasta, 73 son con recaudación genuina, que lo financia, digamos. El resto lo financia o con deuda o con emisión monetaria. O sea, de cada 100 pesos que gasta Argentina, 73 son producto de recaudación genuina, el resto es emisión o toma o deuda, que hoy principalmente la deuda es local. Con lo cual, producto de eso tenés los niveles de inflación. Si vas a mirar un poco la serie histórica, yendo de 2018 hasta hoy, la inflación siempre estuvo en torno al 40 o al 50% en Argentina, que es muy alta. Es muy alta. En 2018 fue del 47,4%, en 2019 fue del 53,8%, en 2020 fue del 36,1%, y ahí me van a decir, no, pará, Juanpi, ahí bajó. Claro, pero fue el año pasado que fue pandémico, donde tuviste 7 meses el país en lockdown, o sea, encerrado, digamos. Con lo cual, obviamente, lo que hiciste fue, de alguna forma, interveniste, te bajó al 36, pero no dejaste de acumular, o sea, te queda la inflación acumulada, que es la rezagada, que es la que estás viendo este año. Con lo cual, del 36% del año pasado, yo te diría que tuviste más o menos un 10% de inflación contenida. De acuerdo a lo que los principales economistas del mercado informan, todos más o menos comparten esa visión, incluido nuestro economista en jefe. Y para 2021 la proyección está en torno al 40-50%. La nuestra original es del 42%, y actualmente está sujeta a ajuste de acuerdo a la variación que se viene viendo en el mes a mes. Habiendo dicho toda esta información que les di, que es un montón, en lo que es ya 2021 tuviste en enero un 4,1% de inflación que te da una anualizada del 38,6, o sea, 12 meses para atrás te da 38,6. Febrero te dio 3,6, que te da un 40,7 de anualizada. Marzo te dio 4,8, que te da un 42,7 de anualizada. Y abril te dio 4,1, que te da 46,3 de anualizada. Lo que les quiero decir con esto es que por los 4 primeros meses del año que venimos viendo, siempre fíjense que estás en torno al 40 o 50%. Con lo cual, como les decía, nuestra proyección es del 42, seguramente sujeta a ajuste de acuerdo a cómo vengan los meses siguientes. La inflación que está en el presupuesto nacional que fue al Congreso y está aprobado es del 29%, que es la que se mandó en octubre del año pasado, y es la que el ministro de Economía obviamente proyectaba para este año. Claramente el ritmo, hoy tenés un acumulado del 17,6%, con un 29% proyectado para fin de año. Lo más probable es que no se llegue a esa meta y que sea más en torno a los números que venimos hablando, que no son distintos, como les mostraba recién, a los números históricos de Argentina. O sea, de 2018 a hoy lo vas mirando y es más o menos lo mismo. Hubo un par de medidas que tomó el gobierno para buscar sanear o contener la inflación, como están los precios cuidados, que están hace muchos años. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si tenés precios cuidados seguís teniendo inflación? Bueno, porque de la canasta de precios cuidados, la suba que tenés de inflación de esos productos es del 27%, contra un 55% de suba en precios no cuidados. Ese es un dato que no es menor. Y explica una partecita, digamos, de lo que es la inflación. O sea, tenés precios cuidados, sí, suben al 27, sí, pero los no cuidados suben al 55. Entonces ahí es donde es una de las razones donde tenés desajustes. Si mirás en los crecimientos interanuales, que son frutas y verduras, te da 84%, en autos 74%, en carne 64%. Esos son
finalmente las variables que más pegan y las que hacen que tengas estos números que venimos hablando. Em, la inflación salarial proyectada nuestra es del 49,6%, esa es lo que nuestro economista en jefe prevé que va a ser el ajuste de inflación de los salarios para este año. Me muevo rápido porque no me quiero extender mucho más. Paso a la tercera variable importante, que es el tipo de cambio. Cerró el año pasado en 84 pesos por dólar. Nuestra proyección es que termine en 130 pesos por dólar. Eso te da una devaluación más o menos del 55%. La realidad es que hoy el ritmo de evaluación oficial en Argentina es en torno al 2,5, entre 2 y 2,5%. Había arrancado en 3 y después fue bajando la velocidad. Perdón. La devaluación oficial te va a dar en torno, como le dije antes, recién al 55%. Hoy la brecha está en torno al 65% contra el contado con liquidación o contra el dólar MEP. El dólar técnico está en torno a 150 pesos por dólar. El dólar técnico es la base monetaria dividido en las reservas. O sea, la base monetaria argentina dividido en las reservas te da más o menos un dólar de 150 pesos, que normalmente este dólar técnico es una buena referencia para el dólar contado con liquidación o el dólar MEP, que andan más o menos por siempre en ese entorno. Después, lo que es los futuros, que siempre está bueno mirarlos para entender más o menos cuál es el comportamiento o qué tasa implícita de devaluación tienen el dólar en Argentina para los próximos meses. Hoy a mayo tiene un dólar tiene un 25% de devaluación implícita y a enero de 2022 te da más o menos 43%. Esto va de la mano más o menos con el 55 que hablábamos y sobre todo con la inflación. Recuerden que siempre inflación, tasas de interés y devaluación van de la mano, salvo que vos arbitres o vía política monetaria o fiscal toques alguna de estas variables. Pero el libro de Macro 1 te dice que esas variables generalmente se mueven de la mano, salvo intervención oficial. Así que, como les dije recién, ver el precio del futuro con una devaluación implícita del 43 tiene sentido con los niveles de devaluación oficial o de inflación que veníamos comentando hasta recién. Yendo ya a las tasas de interés, nuestra proyección es del 38%. Obviamente, es 38% promedio anual lo que se estima. Eso va a depender mucho, obviamente, de cómo siga evolucionando la inflación. Claramente, si la inflación se pone más caliente, digamos, se pone más difícil o sube más rápido de lo esperado, claramente, o lo más probable es que el Tesoro el Banco Central tenga que subir las tasas para poder contener esa inflación. La realidad es que hoy por hoy, entre el ritmo de devaluación y el ritmo de inflación, tenés hoy esa carrera la viene ganando el ritmo de inflación por sobre el de devaluación. Las tasas les comenté recién, exportaciones y exportaciones les comenté, 61 millones de expo, 45 millones de impuestos, eso te va a dar más o menos 16 millones de dólares de superávit comercial. Finalmente, reservas, acá me detengo un segundito que les hago un comentario, hoy están en 40.880 millones de dólares. Nuestro economista en jefe estima que terminen en 42.200 millones de dólares, y la razón de esto es que, por un lado, lo que comentamos antes, buenos precios de los commodities, una buena cosecha, con lo cual son buenos dólares que van a entrar al Banco Central. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional va a hacer un fondeo este año, una recapitalización de los socios, y a Argentina le estarían tocando 4.330 millones de dólares de ese fondeo. Cabe destacar acá que no es plata que Argentina pueda usar, es plata que la están destinando el Fondo Monetario o los socios del Fondo Monetario a sus socios para paliar efectos de la pandemia. Con lo cual, si bien engrosan las reservas, no son de libre disponibilidad en ese sentido, o al menos es el mandato que tiene el fondo. Y finalmente, tema deuda y Club de París. El lunes casualmente tenemos un vencimiento del Club de París. La deuda del Club de París con la Argentina es un poco más de 9.000 millones de dólares. Recuerden que la deuda original eran 4.500 millones de dólares, que cuando se defaultió en su momento, le aplicaron intereses punitorios y resarcitorios y la llevó a 9.000. Es un dato no menor ese. La deuda no era 9.000, eran 4.500 millones de dólares y bueno, no pagar la deuda a veces tiene estas consecuencias. Lo que está buscando Argentina es plazo y tasa para poder pagarla. Los vencimientos de Argentina en este año, contando al Fondo Monetario y al Club de París, son 7.300 millones de dólares. Lo que está buscando Argentina, como les decía recién, es plazo y tasa para poder cumplir con estas obligaciones. Y bueno,
Esto obviamente, así como les decía lo de la parte sanitaria, el default no es también todas las proyecciones que uno tenga, si uno entra en un escenario default, obviamente cambian, para bien si lo resolves, para mal si no lo resolves. Así que eso también es otro evento que puede afectar. Bueno, no me quiero extender mucho más porque ya son 10:25, pero creo que ahí repasamos PBI, inflación, tipo de cambio, tasas, impos, reservas y tema deuda. Creo que traté de darles un panorama un poco más completo que lo que hacemos normalmente. Y bueno, después obviamente si hay alguna duda, con mucho gusto la respondemos. Le doy paso a Agostina y a Diana para que nos cuenten la actualidad de comercio exterior, cómo venimos, qué novedades hay. Y bueno, les paso el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juanpi. Muy bueno todo lo que nos comentaste. Hoy hubo lugar para que no sea un breve resumen, sino estuvo bueno que hubo tiempo para explayarse. Así que bueno, nosotros vamos a empezar con la presentación que siempre tomamos como punto de partida para contarles de las novedades de comercio exterior. ¿Sí? Siempre respetamos la línea de tiempo para saber dónde estamos parados, cómo fue la evolución desde que esto comenzó, como saben todos, en septiembre y en octubre de 2019. No me voy a detener en las cosas más antiguas, que algunas sí siguen vigente, por ejemplo, como vemos acá, el control de activos externos líquidos, la balanza, ¿sí? Cosas que siguen vigentes y que fueron sufriendo diferentes modificatorias a partir del transcurso de los diferentes meses, principalmente durante el 2020. Exclusiones por financiamiento, que luego eso se dio de baja, como lo habíamos comentado en su momento, la incorporación para lo que es grandes exportadores, los impactos en las compras de tarjetas de crédito y de débito, que esas cosas siguen vigentes. La incorporación, por ejemplo, del pedido de la CIMI en los pagos anticipados. Esto que hoy también sigue vigente es el control online, tanto por la transacción, ¿sí? Como por el quit en la página del Banco Central. Y ahora vamos a ver lo que es lo nuevo que entra en vigencia, sí, ahora a partir de 1 de junio, sobre el control sobre los grandes exportadores y los grandes importadores. Haciendo foco en lo que comenzó a partir de enero de este año, ¿sí? Es la actualización de la balanza comercial, que eso ahora les va a comentar Diana, siempre con toda la información, qué puntos incluye. Como novedad, sí, que lo vamos a mencionar ahora a continuación, hubo un nuevo punto para incluir un tipo nuevo de excepción que salió hoy. Como ustedes saben, las comunicaciones del Central en general salen los jueves a la tarde. Hoy a la mañana nos encontramos con la 7293. Es algo nuevo, algo muy puntual, que ahora se los comento, pero sí suma una excepción más a esta balanza que ya todos conocemos. Respecto a la comunicación 7200, el registro de importadores y exportadores, ¿sí? Que se acuerdan que el Banco Central, a partir de esta comunicación, exigía que a los determinados quits publicados en la comunicación 89476, ¿sí? Tengan que inscribirse en este registro, ¿sí? Validar la información con el central. Esto en principio tenía aplicación a partir del 1 de mayo, esto se derogó y sí tiene implicancias a partir del 1 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que estén contenidas en este listado, ¿sí? Sean grandes importadores o grandes exportadores, antes de liquidar alguna de las transacciones de lo que es pagos al exterior, vamos a tener que ingresar a la página del Banco Central, que va a poner a disposición de los bancos para controlar si este quit fue inscripto o no. Entiendo, esto se va a estar, como les dije, se va a empezar a hacer a partir del 1 de junio, o sea, a partir del próximo martes. Volviendo a las comunicaciones que salieron en los últimos meses, estuvo la 7239, donde se incorporó los couriers en las balanzas de pago, lo que hizo que la situación de las personas que tenían en general pago de courier sea más favorable, ya que no estaban contemplados en un primer momento. En la 7253 introdujo cambios sobre los pagos anticipados sobre los bienes de capital, ¿sí? Flexibilizó esta opción. Hubo una particular, la 7259,
que fue sobre proyectos de inversión de mayor a 100 millones de dólares, esa es muy particular, ¿sí? Y la que les comentaba recién, la 7273, que es esta prórroga que existió para el registro de los importadores y exportadores, que creo que, de acuerdo a los cambios que vinimos sufriendo en los últimos meses, esta es la que tiene mayor impacto, porque obviamente entra en vigencia a partir del 1 de junio de este año. Como recomendación está la comunicación 7272. La 7272 es el texto ordenado de exterior y cambios. Van a ver que es una comunicación que tiene como 40 páginas. Ahí está todo, ¿sí? Y hoy, como novedad, como les comentaba antes, salió la 7293, que modifica todo el capítulo 10 del texto ordenado de la 7272. El capítulo 10 principalmente habla de todo lo que es pagos de importaciones, y acá donde incorporó un nuevo apartado sobre el acceso al mercado de cambios para pagar importaciones sobre productos que se donen al Ministerio de Salud, con lo cual es un nicho muy específico y entendemos que está obviamente relacionado con la emergencia sanitaria que estamos atravesando y está relacionado con las donaciones que se hagan al Ministerio de Salud. Esas personas que hagan este tipo de donaciones tienen acceso al mercado de cambios por fuera de la balanza, ¿sí? Esto es la 7293 y a su vez modifica todo el capítulo 10 de pagos, o sea, publicaron nuevamente el capítulo 10 de pagos de importaciones que se encuentra en el texto ordenado de la 7272. Ahora les voy a dar el paso a Diana para otra vez, sé que somos repetitivos, pero sí es importante volver a reforzar conceptos sobre la balanza, cómo se calcula, qué excepciones tienen, más allá de esta nueva que mencionamos hoy, que todavía no la incluimos porque realmente lo tuvimos esta mañana, pero no queríamos dejar de mencionar que se incorporó. Así que ya te paso el micrófono virtual para que sigas con la explicación de la balanza. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Agos, gracias a la cámara, y gracias a todos por participar una vez más. Siempre las normas nos tienen acostumbrados a último momento a incluirnos cuestiones que por ahí no llegan a la presentación, pero está bueno mencionarlo como dijo Agos recién. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que sigue vigente y que es lo quizás que sigue siendo complicado a la hora de presentar una operación. La 7193 fue la que sufrió mayores cambios con respecto a la famosa balanza, pero vamos a repasar de que, como línea general, todos los códigos de concepto B y P13 van a consulta al Banco Central, salvo que se cumplan con algunas de las siguientes excepciones. La primera es la propiamente dicha balanza de pagos. Esta balanza debe incluir, bueno, todos los pagos realizados a partir del 1 de enero del 2020, incluido el pago que estamos queriendo realizar, y a este le vamos a restar el gran corchete de todos los despachos oficializados a partir del 1 de enero de 2020 también, más otras excepciones que son las que vamos a mencionar a continuación, que algunos ya la tienen clara, pero las vamos a repasar, menos los montos pendientes a regularizar del último trimestre de 2019, ¿sí? Que es cuando arranca, digamos, el control cambiario, que ya estamos viendo muy poco de esto, ¿sí? Porque ya no hay clientes que tengan o importadores que tengan registros pendientes de regularizar de ese último trimestre del año 2019, y se le sumó con una de las últimas comunicaciones de este año que se puede tener en cuenta todo lo que son los pagos cursados a partir del 6 de julio de bienes ingresados por solicitud particular o courier. Esto los afectaba negativamente en el pasado para el cálculo de la balanza y hoy lo pueden incluir. Toda esta cuentita tiene que ser siempre menor al equivalente de $1 millón para poder acceder al mercado. Vamos a obviar los ejemplos porque, bueno, ya los vimos en varias presentaciones, pero si tuvieran alguna duda después nos pueden consultar vía mail o en el icono de preguntas y respuestas al final de la presentación. Bueno, la siguiente excepción tiene que ver con todos aquellos pagos diferidos o vista de bienes embarcados a partir del 1 de julio, cancelación de deuda comercial de importación de bienes con agencias de créditos a la exportación,
La siguiente excepción tiene que ver con aquellas empresas que incluyan al sector público, donde el Estado Nacional, por ejemplo, tenga participación mayoritaria en el capital de la compañía. La siguiente excepción son pagos de importaciones con registro aduanero pendiente, ¿sí? Para provisión de medicamentos críticos que en general ingresan con solicitud particular. La sexta excepción tiene que ver con el pago también anticipado de los kits de COVID, que siguen siendo foco en este momento. Y la última excepción tiene que ver con los 3 millones que están exceptuados también de ir a consulta al central para los bienes relacionados con la atención médica y o sanitaria. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente comunicación, que viene a incrementar este cupo famoso de la balanza, que son en definitiva excepciones para aquellos importadores que ingresen y liquiden en el mercado local de cambios conceptos de anticipos de exportación o prefinanciaciones de exportación con un plazo mínimo de 180 días. Ellos van a poder sumar el 50% sobre esta balanza para hacer pagos al exterior. La siguiente excepción también tiene que ver con aquellos que hayan liquidado en el mercado local anticipos o prefinanciaciones de exportación, pero que van a poder utilizar el 50% restante para el pago anticipado de bienes de capital exclusivamente. La tercera excepción, que también tiene que ver con estos ingresos y liquidaciones de anticipos o prefinanciaciones, es para que puedan utilizar o acceder al mercado de cambios para pagar un 50% más de bienes que califiquen como insumos para la producción de bienes exportables, ¿sí? Esto, digamos, como es difícil de constatar porque podría ser cualquier bien, simplemente va a tener que el cliente declarar al momento de acceder al mercado en forma jurada de que estos bienes están involucrados en un proceso productivo de bienes de exportación. Ahora sí pasamos a la 7253, que es de este año, es una de las más actuales, que ya define una excepción total y absoluta que no requiere conformidad del Banco Central, previa del Banco Central, para los bienes de capital, ¿sí? Esto modifica la primer comunicación 7030 y complementarias y que hace una salvedad para aquellos bienes que incluyen algunos otros que no están definidos dentro del nomenclador como un bien de capital, pero que sí tienen que ver con este bien, para que también puedan ser considerados hasta un 10%, ¿sí? El 90% tiene que estar nominado en el nomenclador como bien de capital. Después, además, esta comunicación nos da la posibilidad para el caso de tener que pedir prórrogas, porque sabemos que es muy común hoy en día por el tema de pandemia, que haya demoras considerables, ¿sí? Tanto en las fabricaciones por falta de suministros de los exportadores, o bien problemas logísticos, ¿sí? Hay rutas que se cortan, que vuelven a circular y demás, entonces estamos viendo y muy seguido la solicitud de prórrogas. Para el caso de los bienes de capital, teníamos un plazo de 360 días, ¿sí? Para solicitar prórrogas, y hoy con esta comunicación 7253 se extendió a 545. Cabe aclarar que para solicitar este tipo de prórrogas es muy importante documentarlo. No nos sirve simplemente una declaración de nuestro cliente de la demora que le manifiesta su proveedor, sino demostrar los causales y que estén documentados, sea con carta de su proveedor, sea, digamos, aduana, lo que fuera que puedan respaldar estas solicitudes de prórrogas, porque es algo que el Banco Central está mirando y muy de cerca, ¿sí? Ahora vamos a hacer un repasito rápido de qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de acceder al mercado, sobre todo, bueno, para lo que es pagos al exterior. Tipo de deuda, entender si son deudas comerciales, si son deudas financieras. Yo agregaría ahí
si es un servicio, o sea, qué tipo de pago estamos realizando, de bienes, de servicios, y qué restricciones conllevan estos pagos. Si existe vinculación con la contraparte, esto tiene que ver mucho también con servicios, ¿no? Que está, digamos, condicionado por una consulta previa. Si son intereses, si son capital, pagos de capital, de préstamos, etcétera. Es muy importante y recomendamos siempre que cuando es un pago nuevo que no están acostumbrados a realizar, hagan su consulta con su asesor de comercio exterior para repasar un poco la documentación mandatoria para acceder al mercado. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, que ya lo mencionó Agos, es el tema de venta de títulos de moneda extranjera. Recuerden que no van a poder realizar 90 días corridos anteriores y posteriores venta de títulos en moneda extranjera. Esto tiene que estar declarado en forma jurada también en las operaciones de comercio exterior. Siguiente cuestión a tener en cuenta, la declaración también jurada de los activos externos líquidos, ¿sí? Cómo se componen y qué montos. Recuerden que sigue la restricción de los $100.000. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es la balanza de pagos, que ya la comentamos en detalle y en varias presentaciones nuestras en los seminarios. Los despachos y las CIMI, ¿sí? Es muy importante que a la hora de acceder al mercado presentemos el CIMI y repasamos acá, ¿no? Es carátula, digamos, tenemos que tener en cuenta presentar la CIMI con formato despacho, porque es muy importante que los bancos podamos verificar qué tipo de producto se está pagando, si estamos hablando de un bien de capital, si estamos hablando de un bien de cambio o si estamos hablando de un bien suntuario. Sí que sabemos que también, según algunas de las últimas comunicaciones, tiene su restricción también para el acceso al mercado. Lo siguiente y muy importante que seguimos viendo, que algunos clientes que suelen hacer importaciones de muy poco monto no están al tanto o se han olvidado, pero siempre que la operación sea igual o mayor a $50.000, tiene que tener una calendarización, el pago, con 48 horas antes. Cada banco tiene su circuito, pero es muy importante que tengan en cuenta esto porque más allá de que una operación se encuentre conforme, porque en documentación está bien respaldada, no van a poder acceder al mercado sin esta autorización previa. ¿Sí? En realidad es una información, no es que el Banco Central la valida, no es que hay una restricción, que hayamos tenido ejemplos de que no nos permitieran acceder al mercado, pero sí el Banco Central requiere esta información previa 48 horas antes. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son controles adicionales que estamos teniendo que realizar los bancos a la hora de dejarlos acceder al mercado. Tenemos un control online en la página del Banco Central por quit, ¿sí? Por código de concepto y por monto. Esto, digamos, viene a controlar esta balanza que ustedes definen que la tienen positiva o no, y más allá de lo que declaren, si nosotros al hacer esta consulta en el Banco Central nos figura que es negativa, lamentablemente no los podemos dejar acceder al mercado. Otro control que realizamos también por quit son de aquellas operaciones, aquellos clientes que tienen operaciones inconsistentes que han sido denunciadas por alguna entidad financiera. Otra cuestión muy importante, que también es bastante reciente, es el control de facturas apócrifas. Esto tiene que ver con AFIP, ¿sí? Pero también es algo que nosotros tenemos que verificar. Y por último, lo que comienza a tener vigencia a partir del 1 de junio, salvo que salga algo de último momento con alguna extensión, pero creemos que no, es el registro de importadores y exportadores. El registro de esto, recuerden, porque ya hemos tenido muchas consultas en seminarios previos, es para aquellas empresas que están nominadas en esa comunicación, ¿sí? La comunicación B que viene a regular la comunicación donde se definió este registro.
pueden acceder a través de la página del Banco Central o solicitarlo a su asesor de comercio exterior o a nosotros en la casilla de mail que vamos a dejar ahora, o las personales tanto de Agos o como mía, pero solamente aquellas empresas nominadas, que en el futuro creemos que podrían sumarse algunas otras, pero son en general los grandes exportadores e importadores del mercado local. Así que bueno, creo que este es un resumen que viene bien, quedamos abiertos a preguntas, volvemos Juanpi, no sé si, no, vamos a volver a Agos, ¿no? Vamos a hacer algunas consideraciones, los los mensajes recordatorios. finales, los recordatorios, Sí, exactamente, buenísimo. que siempre hacemos para hacer hincapié sobre Agos, sí. un tema más que te quería pedir, aprovechándome de tu bondad, Sí. si con las consideraciones podías hacer algún párrafo de factura electrónica. Sí, ya lo tenemos contemplado, ahora Muy bien. lo dejamos Perdón. para el final, terminamos Muchas tema gracias. regulatorio y lo vamos a hacer ahora hacia el Dale. final. Adelante, entonces. Como decía Dia, documentación respaldatoria muy importante para prórrogas de CEPA Impo, para el nuevo registro de importadores y exportadores. 6401 también muy importante, sigue vigente, siguen los cruces, ¿sí? Todo se cruza con todo y es importante bajarles este mensaje que el Central está haciendo estos controles, o sea, siempre nuestra recomendación que sean bien prolijos en todo el tema de la documentación que presentamos. Consultas a Banco Central, otra pregunta que siempre tenemos. Por el momento, nosotros como banco no estamos haciendo muchas consultas, sí de las que hicimos en su momento, no tuvimos por lo menos respuestas, ni favorables ni desfavorables, pero por lo menos eso sigue en la misma situación. Acá incorporamos algo nuevo, que si bien no es cambiario, lo queremos mencionar. Esto está relacionado con todo el tema de la exportación de la carne, ¿no? Que obviamente en los medios últimamente está mencionado en todos lados. Nosotros, el enfoque claramente de estas charlas desde el punto de vista cambiario, cambiariamente no tuvimos ninguna comunicación al respecto sobre algún tipo de restricción. Si nosotros estamos pidiendo una declaración jurada, en particular en el momento de desembolsar una prefinanciación de exportación para las empresas de exportadoras de carne. Es la única salvedad en el momento que estamos haciendo. ¿Sí? Y como siempre, obviamente, dejarlos el tema de régimen penal cambiario, sepan que todo lo regulatorio de cambios está regido por el régimen penal cambiario y el involucramiento de todas las personas que sean parte de la operación en el caso de que exista algún tipo de sumario. Por eso siempre en este hincapié de tener cuidado con las declaraciones juradas, con la falsa manifestación, con la documentación apócrifa, porque es una recomendación obviamente que nosotros tenemos y que en algunos casos nosotros como banco también estamos obligados a denunciar en el caso de encontrar algo, ¿sí? Y cambiando un poco de tema, saliendo un poquito más de lo cambiario y para que tenerlo presente en general en el mercado, obviamente saben que está vigente desde el 1 de abril el censo económico para acceder a cualquier tipo de financiación. Estamos validando este control. Un tema que si bien no tiene que ver estrictamente con lo cambiario, como hablábamos recién, pero sí es un tema que no solamente en HSBC, sino también en el mercado estamos viendo muchos temas de fraudes. Principalmente lo que nosotros estamos haciendo hincapié es la intervención del correo electrónico corporativo, donde hay casos que reciben instrucciones desde el exterior, donde les sugieren cambiar la cuenta del beneficiario del pago en el exterior, y si eso se llegara a dar, acá les pusimos unas listas de recomendaciones de pasos que deben incluir en sus manuales de procesos, principalmente en los departamentos de pagos, porque realmente hay muchos casos y es importante hacer todos estos controles en el caso de haber recibido este tipo de correos, ¿sí? Cualquier correo que salga de lo común, ¿no? Puede ser una alerta para que sea algún tipo de fraude. Así que ténganlo presente porque existen y cada vez estamos viendo más casos, no solamente a nivel Argentina, sino también a nivel global. O sea, esto es como un fenómeno global que estamos atravesando.
Acá les puse un recordatorio también de cómo es la extensión del Banco, del Banco Central, porque hubo casos también desde el Banco Central donde nos notificó que se estaban llegando mails a las empresas en nombre del Banco Central y no era del Banco Central. Así que tengan mucho cuidado con estos temas porque estamos viendo bastantes daños en algunos casos. Y por último, y como comentaba Juanpi, vamos a hacer como un preview de lo que pensamos en las próximas semanas organizar una charla específica sobre sobre todo lo que es factura de crédito electrónica. ¿Sí? Esto, como saben, es un régimen que está vigente con un nuevo sistema a partir del 1 de abril. Lo van a escuchar como el sistema de circulación abierta, ¿sí? Ustedes saben que en el mundo de las facturas de crédito electrónica están los dos mundos, el mundo de las pymes y el mundo de las empresas grandes, y este SSA, o Sistema de Circulación Abierta, que está normado por el Banco Central en la Comunicación 7219, está teniendo impacto hoy en día en la forma de transaccionar. Obviamente, esto está orientado 100% a pagos locales. Acá tenemos la intervención de Coelsa como cámara compensadora para hacer los pagos y los cobros de estas facturas. Así que es un tema sencillo, no es complejo, pero es nuevo y como todo nuevo siempre trae preguntas. Así que vamos a hacer una webinar específica sobre este tema para poder orientarlos y contarles bien cómo funciona esto, pero queríamos mencionarlo, que sepan que están presentes. Nosotros como uno de los primeros bancos en el mercado ya tenemos casi todo implementado, lo que incluye lo que es factura de crédito electrónica. Por eso en algunos casos se han recibido correos notificando, está relacionado con esto y está relacionado con un tema regulatorio. No es un tema de servicio, es un tema que el Banco Central nos exige a los bancos notificar a los clientes sobre este nuevo régimen de factura de crédito electrónica. Así que lo dejamos para la próxima, que ya vamos a estar mandando las invitaciones. Y bueno, como siempre, les agradezco a todos el tiempo, las ganas de conectarse, y dejamos abiertos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Agos. Paso rápidamente a las preguntas para no estar corriendo como lo hago todos los meses. Hay una primera pregunta que es para mí, que es con respecto a la parte de agro, y que dice que si bien los precios de los commodities suben, la producción baja un 10% por efectos de la niña y demás. Y no es tanto una pregunta, sino más bien una reflexión. A lo que le respondo a Santiago, sí, coincido con vos. Eso debería afectar en el PBI, pero bueno, todo por verse, ¿no? Porque en el campo, hasta que no sacás, hasta que no cosechás, no sabés. Te agarra un viento el fin de semana y te cambió todo el esquema. Con lo cual, a tu razonamiento coincido con lo que decís, y sí, definitivamente eso pega en el producto y en la proyección de los dólares que tenías pensados recibir del campo. Paso a las de COMEX. Acá tengo tema activos externos líquidos para Agos o para Diana. La tenencia en dólares en cuentas de bancos locales, ¿se cuentan para el tope de los $100.000 o se toman solo las tenencias en cuentas del exterior? Solo cuentas del exterior. Todo lo que está depositado dentro del sistema financiero local no se toma en cuenta para esta cuentita, digamos. Perfecto. O esta declaración. Claro, clarísimo. Gracias, Diana. Segunda pregunta. Buenos días. Preguntan, para cumplir con el registro de importaciones a partir del 1 de junio, ¿cuáles son los pasos? ¿Solo inscribirse? ¿Es por AFIP? Bueno, a ver, en la comunicación hay un detalle bastante exhaustivo de todo lo que tienen que presentar, incluso hasta las personas involucradas en las operaciones de comercio exterior. Ahí recomiendo que se lea la comunicación, van a tener, digamos, todo el instructivo para hacer este registro. Son unas cuantas páginas, ¿sí? No es tan sencillo, no es una simple inscripción online, sino que hay un detalle exhaustivo de la actividad de la compañía y demás. Pero recuerden que solo afecta a aquellas que están nominadas, ¿sí? En general, todas estas empresas han recibido notificación, sobre todo
sus bancos operativos de que están pendientes de, digamos, de esta inscripción o que están con la obligación de tener la inscripción para seguir operando. Pero el detalle, y son, ya les digo, unas cuantas hojas o requerimientos para hacer la inscripción. Buenísimo, gracias, Yani. Siguiente pregunta con respecto al pago de servicios al exterior. ¿Hay alguna novedad? No, ¿Cambió ahí algo? no cambió nada. Quizás hasta, si podemos decir que cambió algo, es que el central está haciendo mucho foco en este tipo de servicios, en este tipo de pagos de servicios. Quizás en algunos casos hasta estamos pidiendo documentación adicional para hacer estos pagos, básicamente por el foco que le está haciendo el Banco Central en este momento a todo lo que es pago de servicios. Bueno, Sí, yo Agos, de ahí la mano de eso. Sí, perdón, decime, Diana. haría No, no, dos decí. salvedades. Contrato. Si hoy un servicio no tiene un contrato previo, digamos, que demuestre que se acordaron condiciones, términos y condiciones, es difícil acceder al mercado, y que la factura realmente describa el servicio, ¿sí? Porque a veces se estaba acostumbrado a poner generalidades en las facturas, servicios administrativos, servicios legales. Es importante que la factura también refleje ese servicio que ya está, digamos, de alguna manera regulado en su contrato previo. Perfecto. Hay una pregunta atada a eso que dice básicamente si el Banco Central está aprobando las operaciones de pagos de servicios o regalías a compañías vinculadas del exterior. La respuesta me imagino que es no. Y no por el momento. Bien. Respecto de la prórroga para presentar la documentación de la mercadería que ingresa, ¿cuál es el plazo? ¿Se modificó? No se modificó. Siempre, digamos, depende del tipo de bien, va a ser hasta cuándo tiene tiempo para regularizar con un despacho, 90 días para lo que son bienes de cambio y 270 para lo que son bienes de capital. Lo que acá hacemos, sí, la recomendación es no llegar al último día, porque ustedes saben que una vez que se vence este plazo, quedan informados al Banco Central y no pueden acceder al mercado para nuevos pagos anticipados. Con lo cual, yo digo que es prudente por lo menos 15 días antes del vencimiento, si ya ven que hay un retraso y ya tienen la documentación que avala o que demuestra la razonabilidad de esta demora, es importante que lo presenten en su banco nominado o donde realizaron el pago. Claro. Perfecto, gracias, Yani. ¿Hay novedades sobre el pago de deuda vencida mayor a 365 días? No, No, lamentablemente. novedades, en realidad estas son recomendaciones del Banco Central, ¿sí? A través de sus inspectores, que todos los bancos tenemos digamos, en auditorías y demás. No es que esté escrito o normado de que no se puedan pagar operaciones con una antigüedad mayor a un año, ¿sí? Pero esta es la recomendación del Banco Central, ¿sí? Que no poder acceder, porque tiene que ver, básicamente, para aquellos que no están tan en tema, es que todo lo que son bienes tuvieron seguimiento en CEPA-INPO a partir del 1 de noviembre, ¿sí? Del 2019. Anteriormente no teníamos registro, entonces ni el Banco Central ni nosotros como entidad financiera y de control podemos verificar que ese pago no se haya realizado, ¿sí? Entonces, de esta manera es muy difícil y sabemos que los sumarios o los presumarios o las recomendaciones del central vienen por este lado, ¿no? Que no se pueden corroborar o que el Banco Central realmente tiene alguna prueba de que ya han accedido al mercado por la misma deuda. Así que recomendamos no hacer presentaciones donde no haya seguimiento, ni hablar de lo que es servicios, ¿no? Que no tiene ningún tipo de seguimiento. Claro. Buenísimo. Voy a hacer la última porque ya nos quedan solamente 2 minutos. En relación a las prefinanciaciones de exportación, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta y si interfiere o no y en qué con los pagos de importación de bienes y servicios? Bueno, ahí de Prefi era lo que les comentaba antes, foco específico para las empresas que hacen exportación de carnes, que hay una declaración jurada adicional. El resto no tiene modificaciones, se presenta una solicitud, se presenta la documentación respaldatoria de la operación y no tiene relación con pagos internacionales, o sea, van por caminos diferentes. Uno entra por el lado de la exportación y otro por el lado de importación. No están relacionados. Buenísimo. Bueno,
Agos, Diana, muchísimas gracias como todos los meses, clarísimas, con las explicaciones, con las respuestas y demás. Así que les agradezco un montón que nos den una mano más este mes y las seguiremos molestando seguramente en los próximos Sí, meses. veo que quedaron preguntas, así que los que Sí. tuvieron pendiente que nos Sí. envíen por correo, que encantados Es lo que iba a comentar eso. Me quedaron algunas preguntas, pero tengo que darle paso a Ale ahora. Y quería avisarles que si quieren, está el correo que dejamos siempre las chicas de Comercio Exterior, con lo cual cualquier duda que tengan por ahí, tanto Diana como Agostina les pueden contestar. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron una vez más este mes. La verdad es que nos da mucha alegría ver que nos van siguiendo y que lo que pensamos que les puede interesar efectivamente los pueda ayudar en su día a día, tanto a nivel laboral como personal. O sea, esa es un poco la idea y siempre buscar temas que sentimos que les puede agregar valor. Así que muchísimas gracias, nos vemos el mes que viene y les paso con Alejandro, que tiene un par de comentarios para hacer finales. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Juanpi, gracias a las youtubers que acompañan a la cámara todos los meses con esta información de COMEX. Yo simplemente para comentarles la agenda de las próximas semanas, que tenemos eventos bien interesantes para ofrecerles. El primero relacionado con economía del conocimiento, que es un área tan importante para nuestro país, y vamos a ofrecer este webinar que se llama The Globalization of the Knowledge Economy, UK Experience and Argentina Potential, que va a estar a cargo de 3 oradores. Chris Moore es un funcionario británico que nos va a comentar por qué el Reino Unido es de las plazas más importantes para emprender una empresa global. Vamos a tener también a Alejandro Jack, que es de una compañía que se tornó global, que es Southworks. Nos va a comentar su experiencia estableciéndose su empresa en el Reino Unido. Y también Carolina Laguía, que es partner de PricewaterhouseCoopers, que va a dar un pantallazo de cómo la nueva normativa de economía de conocimiento puede hacer que que los servicios del talento argentino puedan ser exportados al exterior. Y bueno, las Big Four tienen una gran experiencia en ese sentido. También vamos a tener otro encuentro del ciclo Intercámaras que hacemos junto con AmCham y la Cámara Canadiense, y vamos a nuevamente ofrecer algún candidato en estas próximas elecciones. Lo hemos tenido en este mes al ex gobernador Juan Manuel Urtubey y a José Luis Expert, dando sus perspectivas, y este mes también, ahora en junio, vamos a tener a otro relevante candidato para las próximas elecciones. También vamos a tener otro encuentro de la Cátedra del Reino Unido. Esta vez vamos a hablar de los trenes ingleses en la República Argentina, que bueno, como ustedes saben, gran parte del gran crecimiento de la Argentina estuvo basada en el desarrollo de la red ferroviaria, y bueno, vamos a tener un experto que nos va a comentar de eso. Y por último, no dejen de escuchar lo que se refiere a esta primera feria virtual de servicios en las cámaras binacionales de Argentina. Acá, entre todas las cámaras binacionales, que son más de 20, vamos a estar ofreciendo una plataforma para que empresas de servicios, como muchas de las que están escuchando este encuentro, puedan ofrecer sus servicios. Por ejemplo, va a estar desde HSBC hasta estudios de abogados, contadores, consultores de comercio exterior, traductores, no sé, toda empresa o profesional que quiera ofrecer sus servicios lo va a poder hacer a través de esta feria de servicios que vamos a llevar a cabo de julio, y que se pueden anotar en nuestra cámara para ser expositor en esa feria. Así que los interesados pueden
contactar como siempre a eventos@csab.com.ar. Así que bueno, dicho esto, muchísimas gracias por su participación y los esperamos en el próximo encuentro de COMEX con HGC. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.